Hola, bueno, vamos a empezar con legislación ambiental. Vamos a ver algunos principios, algunas generalidades del esquema jurídico en el que estamos inmersos como sociedad y, por supuesto, entender que los ecosistemas cuyos límites son naturales están inmersos en un sistema jurídico legal. Es decir, los ecosistemas tienen impuestos encima de ellos, llamémosle, una matriz jurídica, una matriz política, una matriz geopolítica, que en definitiva condiciona de muchísimos aspectos relacionados, por ejemplo, con proyectos de restauración, proyectos de conservación. Y vamos a ir viendo algunos de estas generalidades y cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. En el marco del manejo ecosistémico sustentable, del que empezamos a hablar al principio del curso, tenemos los distintos actores en los que ya estuvimos como adentrándonos, estuvimos como aproximándonos, y vamos entonces a pararnos ahora en lo que corresponde al sector político jurídico, a la autoridad de aplicación, a la responsabilidad del sector público, es decir, lo que tiene que ver con el marco institucional político. Aquí tenemos a nuestro país, la República Argentina, que tiene provincias como las que estamos viendo aquí, y tal como estos mapas lo marcan, existe lo que se llama un sector antártico que, tal como ya mencionábamos antes, no corresponde a territorio argentino, sino que corresponde a una pretensión en territorio que tiene la República Argentina. Pero en el marco del Tratado Antártico, el continente antártico, no hay soberanía de ningún país en ese continente. Y cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de derechos sobre esas tierras y sobre todo derechos incluidos, por supuesto, la explotación de sus recursos. Entonces, la Antártida, que figura aquí en este mapa como Antártida Argentina, es una pretensión territorial, como también la tienen muchísimos países que firmaron lo que se llama el Tratado Antártico, que se comprometen estos países firmantes a desplegar en el continente actividades exclusivamente de investigación científica. Aquí tenemos entonces esta estructura geopolítica en nuestro país de provincias, ¿sí? En donde tienen un límite, tienen límites y tienen particularidades políticas. Y también, por supuesto, nuestro país está relacionado con otros países que también tienen sus estructuras jurídico-geopolíticas. Muy bien, Argentina, nuestro país, figura en la Constitución Nacional del año 1853, en su artículo primero, dice que el sistema de gobierno en la Argentina adopta la forma representativa, republicana y federal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hablamos de República Argentina? ¿Por qué hablamos que es un gobierno federal? ¿Por qué hablamos de que es un gobierno representativo? La forma representativa, la Constitución nos dice en el artículo 22 de la Constitución de 1853, dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este comete delito de sedición. Es decir, entonces, en nuestro país se gobierna a través de representantes que son elegidos por el voto obligatorio que tienen los ciudadanos. Existen otras formas, esta es la forma más importante de acción
política que tenemos como ciudadanos, el momento del voto. Pero existen otros mecanismos que hablamos de democracia participativa, de democracia semidirecta, que esto fue incluido, estos mecanismos fueron incluidos en una reforma que se hizo en el año 1994, de la que vamos a hablar bastante, y que es una reforma que en su momento uno de los, digamos, de los aspectos más relevantes que tuvo esa reforma es que permitió la reelección presidencial, pero no solo fue eso lo que se introdujo en esa reforma, se introdujeron muchísimas otras cláusulas y algunas de las cuales vamos a desarrollar en este seminario. Dentro, como decía, de los mecanismos que se incluyen como de formas de democracia semidirecta, que se incluyen en la reforma del 94, se incluyen el artículo 39 y el artículo 40, que habla de iniciativa popular en el artículo 39, que dice que los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados, siempre y cuando este proyecto tenga un consenso en la ciudadanía representado por la cantidad de firmas establecidas constitucionalmente. Es decir, los ciudadanos se pueden juntar, se pueden reunir y pueden presentar un proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Ese proyecto de ley tiene que estar avalado con un número no inferior al 1,5% de firmas correspondientes al padrón electoral utilizado en la última elección de diputados nacionales y deberá representar por lo menos a 6 distritos electorales, es decir, 6 provincias, por ejemplo, ¿sí? Si es una ley nacional. Entonces, existe forma de presentar un proyecto de ley que tiene que contar con aval de firmas. Otro mecanismo de democracia semidirecta y que permite participar más allá del voto en las elecciones de votación obligatorias es lo que se llama la consulta popular, incluida en el artículo 40 de la reforma del 94. Que dice lo siguiente: el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. Existen dos alternativas: que esa consulta sea vinculante o sea no vinculante. La consulta vinculante dice que el voto de la ciudadanía es obligatorio y existe una ley que la convoca, que no puede ser vetada, y el voto afirmativo del proyecto por el pueblo lo convierte directamente en ley, siendo su promulgación automática. Es decir, esto es una consulta popular vinculante. El resultado directamente afecta a la promulgación casi de la ley, o sea, afecta a la ley directamente. En cambio, la no vinculante, el voto de los ciudadanos no es obligatorio, y puede ser también convocado por el presidente de la Nación. Y la decisión de la ciudadanía no obliga al Congreso a la sanción del proyecto. Esto ocurrió en Argentina hace muchos años atrás, con lo que fue la consulta popular por el diferendo con la República de Chile por el canal de Beagle. Hubo una consulta popular no vinculante propuesta por el entonces presidente Raúl Alfonsín, que figuraba, que fue realmente muy, muy importante, fue no vinculante, y que se votaba por el sí o por el no, en donde el sí significaba expresar la conformidad del ciudadano con los términos de la conclusión de las negociaciones con la República de Chile para resolver el diferendo relativo a la zona del canal de Beagle, y el no decía que no estaba de acuerdo con concluir. Acá había estado la mediación del Papa en ese momento y ya habían habido escaramuzas bélicas en la frontera, en la provincia de Tierra del Fuego, entre Chile y Argentina. Y la ciudadanía se expresó y el 83% votó por el sí, por lo cual se llevó adelante digamos, el acuerdo entre Chile y Argentina. ¿Qué significa la forma republicana?
El vocablo república deriva del latín res publica, que quiere decir cosa del pueblo. La forma republicana está basada en la división y control y equilibrio de los poderes y tiene como fin último la garantía de las libertades individuales. Es decir, en la forma republicana el gobierno está dividido en poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Los principios que le inspiran a la república, a la república son básicamente los siguientes. Constitución escrita, separación e independencia de los poderes, es decir, poder legislativo es independiente del judicial y del ejecutivo, y así entre ellos tres, independencia y separación de poderes. Elegibilidad de los funcionarios, periodicidad de los mandatos, responsabilidad de los funcionarios, publicidad de los actos de gobierno y existencia de partidos políticos. Esto es la base de un sistema republicano. La existencia de una constitución escrita que establece las responsabilidades de los funcionarios es fundamental en un sistema republicano. Es la base. La forma de su elección y la publicidad de los actos de gobierno facilita el control por parte de la ciudadanía de estos tres poderes instituidos, legislativo, ejecutivo y judicial, independientes. Y la forma federal, para concluir con nuestra definición como país, como forma de gobierno, está basada, según el artículo 121 de la Constitución del 53, está basada en la división del poder entre el gobierno federal y los gobiernos locales, conservando las provincias todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. O sea que establece provincias, las que tienen sus gobiernos y que tienen todo el poder que no tiene, que ha sido delegado por parte del gobierno federal. Cuando hablamos del gobierno federal, hablamos del gobierno general, del Poder Ejecutivo Nacional, por ejemplo, ¿sí? O de la Corte Suprema Nacional, o del Poder Legislativo Nacional. Luego, las provincias tienen sus poderes ejecutivos, sus poderes legislativos y sus poderes judiciales. La forma de gobierno federal permite el control y la cooperación recíproca entre las provincias y el gobierno federal, evitando la concentración de poder a través de su descentralización. Este es un logro en el año 1853 de una disputa histórica que hubo en nuestro país entre el poder central que tenía, y entre comillas, sigue teniendo Buenos Aires, con respecto al resto del país. Luchas históricas, guerras civiles, llevaron a la disputa entre los llamados unitarios y federales, entre el poder central de Buenos Aires, que tenía la aduana, y el poder de las provincias. A partir de todo ese desarrollo histórico se llega al año 1853 y se establece entonces que el país tenga una estructura federal con gobiernos provinciales. Entonces, coexisten dos clases de gobierno, el nacional o federal, soberano, cuya jurisdicción abarca todo el territorio de la nación, y los gobiernos locales, autónomos en el establecimiento de sus instituciones y sus constituciones locales, cuyas jurisdicciones abarcan exclusivamente sus respectivos territorios. Muy bien. Se activó la cámara y la vamos a desactivar. Estoy tratando de ver cómo desactivar la cámara. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo es la organización entonces? ¿Cómo es la organización federal de nuestro país? Tiene una constitución nacional. La nación tiene un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, poder legislativo, Congreso Nacional, poder ejecutivo, presidente de la nación o presidenta, ministros, secretarios y entes u organismos autárquicos.
El Poder Judicial, Corte Suprema, cámaras federales y juzgados federales. Esto es el gobierno nacional, y las provincias tienen un poder legislativo que consta de Congreso o legislaturas provinciales, según las provincias, un poder ejecutivo, gobernador o gobernadora, ministros, secretarios y entes u organismos autárquicos, y el Poder Judicial, Corte Suprema Provincial, cámaras y juzgados provinciales. Estas son las estructuras a escala nacional, cuando hablamos de jurisdicción nacional o federal, y cuando hablamos de jurisdicciones provinciales. Entonces acá tenemos Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, que en un sistema republicano tienen independencia entre sí. Independencia. El Poder Ejecutivo no se puede ni debe meter en el Poder Judicial, algo muy cuestionado en estos últimos tiempos en nuestro país, y el Poder Legislativo tampoco se puede entrometer, y viceversa con el Poder Ejecutivo. El gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, ¿cuáles son las atribuciones del Poder Ejecutivo? Está desempeñado por el presidente o la presidenta. En caso de enfermedad, ausencia del país o muerte, lo ejercerá esa presidencia él o la vicepresidenta de la Nación. El presidente y vicepresidente son elegidos por elecciones libres y generales, duran 4 años, esto fue luego de la reforma del 94, y tienen la posibilidad de ser reelegidos o sucederse recíprocamente por solo un periodo consecutivo. Y esto también es lo que se incorpora en la reforma del 94. ¿Qué atribuciones tiene el Poder Ejecutivo? Piensen alguna. ¿Qué atribuciones tiene el presidente? Bueno, obviamente me imagino que algunas se les ocurrirán. Vamos a verlas. El presidente es el jefe supremo de la nación. Expide instrucciones y reglamentos. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución. Las promulga. El Poder Ejecutivo, el presidente, promulga las leyes y las hace publicar. También podrá, por razones de extrema necesidad, dictar decretos llamados de necesidad y urgencia, los DNU, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán luego ser refrendados conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros, y luego tienen que ser, para que se transformen en ley, discutidos y aprobados por el Poder Legislativo. ¿Sí? Pero entonces, el Poder Ejecutivo lo que hace, entonces, regula los trámites previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, pero no las redacta. Sí puede proponer leyes que se tienen que aprobar por el Poder Legislativo. Y en casos de necesidad y urgencia, como el que estamos en este momento, con casos de lo que se llama, con lo que son las ASPO, digamos, el distanciamiento social preventivo y obligatorio, eso fue a partir de un DNU. Muy bien. ¿Pero qué otras más? Son innumerables la cantidad digamos, de atribuciones. Nombra a los magistrados de la Corte Suprema. Indulta o conmuta penas. Concede jubilaciones, retiros, licencias. Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios. Abre anualmente las sesiones del Congreso reunidas en las cámaras. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso. Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros. Concluye y firma tratados, es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación, provee empleos militares, dispone de las Fuerzas Armadas, declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso, declara el estado de sitio en algún punto o en todo el país, pide al jefe de gabinetes de ministros y a otros jefes de todos los ramos y departamentos de la administración informes que crea convenientes. Puede ausentarse del territorio de la nación con permiso del Congreso por razones justificadas de índole
de índole, digamos, gubernamental, llena las vacantes de empleos que requieran con acuerdo del Senado, que, digamos, que necesite los otros poderes, decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso. Es decir, son innumerables las atribuciones del Poder Ejecutivo. Poder Legislativo. El Poder Legislativo es el encargado de elaborar las normativas, las leyes. Es el encargado de elaborar las leyes que regulan la vida y el ejercicio de los derechos de todos los habitantes de la República Argentina. Lo ejerce un Congreso compuesto por dos cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. La Cámara de Diputados consta de 258 bancas y está compuesta por representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias de la ciudad de Buenos Aires, y el número de representantes será de 1 por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Es decir, los diputados se eligen directamente, hay 258 bancas, y se eligen de forma proporcional al número de votos que se obtiene, 1 por cada 33.000 habitantes o más, digamos. La normativa, esto fue cambiando, esto es a partir del año 94, y hay que analizar ahora cuántos son los votos necesarios para un diputado, para que un partido obtenga un diputado. Lo vamos a averiguar. La Cámara de Senadores, sin embargo, es distinta porque la componen 3 senadores por cada provincia y 3 senadores por la ciudad de Buenos Aires. Es decir, esto es fijo. Es un número fijo de representantes por provincia y por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y cada senador tiene un voto. El Poder Judicial, que es el tercero de los poderes en este sistema republicano en el que estamos, digamos, la atribución es que la independencia del resto de los poderes es la condición rectora para su correcto funcionamiento. Tiene que ser independiente. Y ese es el gran problema actual. Lo ejercen la Corte Suprema de Justicia y los jueces y tribunales de las diversas instancias y jurisdicciones. Además, hay un jurado de enjuiciamiento y el Consejo de Magistratura. Son organismos permanentes del Poder Judicial, que estos se incluyeron, estos últimos dos, en la reforma del 94. Los principales componentes, entonces, como dije, es la Corte Suprema de Justicia, que actualmente está compuesta por 5 miembros nombrados por el presidente de la Nación, pero tienen que tener el acuerdo del Senado, con mayoría especial de 2/3, luego de un procedimiento público para garantizar la participación y control ciudadano, así como el equilibrio de género y regional. La Corte Suprema tiene un presidente y un vicepresidente elegidos por sus integrantes, recibiendo los demás miembros el título de ministros. Este es un gran debate que existe actualmente y forma parte de uno de los requerimientos de muchos sectores de reforma del sistema judicial, ya que es el único poder en donde el voto de la ciudadanía no interviene. En el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, los ciudadanos votan a sus representantes. En cambio, en el Poder Judicial no hay voto por parte de la ciudadanía, sino que los miembros de la Corte Suprema, como figuran aquí, son presentados por el presidente de la Nación, es decir, por el Poder Ejecutivo, pero tiene que estar avalado por 2/3 de la Cámara de Senadores. Luego, entonces, también hay otros organismos, como el jurado de enjuiciamiento, que son instancias de control dentro del propio Poder Judicial. Este es el órgano a cargo del juzgamiento de los jueces de los tribunales inferiores. Hay como una instancia que está como vigilando y analizando el comportamiento y la función en general de los jueces de los tribunales inferiores. El jurado de enjuiciamiento está formado por 9 miembros, y está integrado, fíjense,
por un ministro de la Corte Suprema, 2 jueces de Cámara, 3 legisladores y 3 abogados de la matrícula federal, es decir, por 3 abogados que no tienen cargo dentro de estas instancias. Luego hablamos del Consejo de la Magistratura y de los tribunales nacionales. El Consejo de la Magistratura, que también es un organismo muy puesto en la mira continuamente, es el órgano que selecciona las ternas de los candidatos a magistrados, es decir, selecciona a los jueces de los distintos tribunales, y que realiza la acusación de los mismos ante el jurado de enjuiciamiento que vimos antes, ante algún problema. Es decir, los elige y los controla, y propone el enjuiciamiento en el caso de haber algún problema. El Consejo está integrado por 13 miembros, según esta ley que figura aquí, 3 jueces del Poder Judicial, 6 legisladores, 2 representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo, un representante del ámbito científico académico. Este Consejo de la Magistratura actualmente está bastante desmembrado y no está funcionando a pleno. Ese es uno de los grandes problemas también. Y tribunales nacionales, que son órganos encargados de administrar la justicia federal. Existen numerosísimos, que son en esa pirámide que forma el poder ejecutivo, poder judicial, en cuyo vértice se encuentra la Corte Suprema de Justicia. En la base se encuentran los tribunales nacionales, que son los órganos encargados de administrar la justicia federal. Los tribunales con asiento en la capital federal están organizados en una cámara y en juzgados para cada una de las materias. Y en las provincias, los tribunales nacionales intervienen en todos los asuntos federales. Además, cada una de las provincias posee una organización judicial propia para ejercer la justicia ordinaria. Entonces, muchas causas en las provincias son directamente enjuiciadas por tribunales provinciales. Es decir, cuando la causa no amerita que haya una intervención federal, directamente la causa la lleva adelante el juzgados provinciales. Pero cuando ya la causa tiene que ver con delitos de carácter federal o también con cuestiones interjurisdiccionales, es decir, entre provincias, ya ahí lo que está funcionando es la justicia federal. Entonces, dependiendo de la causa, por ejemplo, si estamos hablando de un río cuya cuenca atraviesa varias provincias, cualquier tipo de causa judicial tiene que estar bajo la tutela de juzgados federales, ¿sí? Ya que atraviesa varias jurisdicciones o provincias. Después existen otras instancias dentro del Poder Judicial, como es el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, que tienen sus dentro del Ministerio Público, que cuenta, que es la llamada Procuraduría General, que es un organismo al que se le atribuye esa representación, ese nexo entre los ciudadanos, ¿sí? Y las acciones judiciales. Es lo que hace la Procuraduría, lo que hace es representar los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de sus propias facultades, de dirección de la investigación, de los hechos que revisten los caracteres de delito, de protección a las víctimas y testigos, y de titularidad y sustento de la acción penal pública. Se relaciona el Ministerio Público con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y con el Poder Legislativo a través de una comisión bicameral. Su estructura, la del Ministerio Público o Procuraduría, tiene el Ministerio Público Fiscal, que está dirigido por el Procurador General de la Nación, encargado de las acciones fiscales, y el Ministerio Público de la Defensa, dirigido por la Defensoría General de la Nación, que es la institución a la que le corresponde velar por las garantías de la debida defensa en juicio de aquellas personas que accedan al servicio de la defensa pública. Vamos a hablar de lo que es la Defensoría del Pueblo.
Y esto fue incorporado en la reforma del 94. La Defensoría General de la Nación se encuentra incluida dentro del Ministerio Público de la Defensa. Y tiene a su cargo el asesoramiento y la representación judicial de personas, principalmente vela por los derechos de los menores e incapaces, de los pobres y de los ausentes. Es decir, aquellos sectores de la sociedad que están más desprotegidos. Muy bien, los gobiernos provinciales, como les mencionamos, como les mencioné al principio, en este sistema federal en el que estamos, tienen también un poder ejecutivo, que tienen gobernador y gobernadora, vicegobernador. En todas las provincias el gobernador tiene un mandato de 4 años y en algunos casos puede ser reelegido indefinidamente, como en algunas provincias ilustres de nuestro país, que el mismo gobernador está hace muchísimos años. En todos los casos, cuando se elige el gobernador o gobernadora, también se elige a un vicegobernador con el fin de reemplazarlo en caso de ausencia, incapacidad, enfermedad. El poder legislativo de las distintas provincias es variado, pueden ser de una sola cámara, es decir, tiene una sola cámara, poder legislativo unicameral o bicameral. Acá tenemos, estas son las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tienen un poder legislativo unicameral. Acá en Cava está la legislatura porteña, que es una sola. ¿Sí? En cambio, en algunas otras provincias hay 2 cámaras. Por ejemplo, Buenos Aires tiene Cámara de Legisladores, de Diputados y Cámara de Senadores. Estamos hablando provinciales. ¿Sí? Y estas son Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Salta. Tienen poder legislativo bicameral. El Poder Judicial, todas las provincias cuentan con su Poder Judicial integrado también por una Corte Suprema de Justicia provincial. ¿Está bien? Y también por las cámaras de apelaciones, por los tribunales provinciales, tal como mencionamos antes. Y además existe, además de un régimen provincial, existen lo que se llaman regímenes municipales. Cada provincia tiene entre las potestades delegadas por el gobierno federal la de organizar el régimen municipal, asegurando la autonomía de los municipios y reglando su alcance y contenido con el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Sobre estas bases, las provincias argentinas han organizado diferentes sistemas municipales. Esto es clave. Esto es clave a la hora de los recursos naturales. Estamos hablando de la estructura jurídico-política que está impresa, que está puesta, que está enclavada en los ecosistemas. Y esto es clave conocer sus normativas, es clave conocer su funcionamiento a la hora de entender y de proponer cualquier tipo de alternativa a la hora del manejo sustentable de los recursos naturales. Y acá vemos la Constitución Federal. Esta es la réplica que está exhibida en el Museo del Bicentenario, que no es la réplica, este es el original del año 1853. Acá figura, por supuesto, la parte primera, el capítulo primero, los distintos capítulos, que son réplicas, y este es el preámbulo de la Constitución, que en más de una oportunidad nos los hicieron aprender en el colegio. La Constitución de la Nación Argentina fue aprobada por una asamblea constituyente en el año 1853. Tuvo 7 reformas, siendo la última la del año 1994, una reforma que fue realmente muy importante. Se hizo en Santa Fe, se eligieron a los miembros que iban, por voto popular, que iban a ser los constituyentes, que iban a trabajar durante mucho tiempo en la reforma de la Constitución. Y bueno, la Constitución tiene una primera parte
Capítulo primero, declaraciones, derechos y garantías, que van del artículo 1 al 35, y el capítulo segundo, que son nuevos derechos y garantías, del artículo 36 al 43. Y la segunda parte, que habla de las autoridades de la nación, están incluidas en los artículos 44 al 129. Esta es la Carta Magna. A partir de aquí, que es como la carta fundamental, es la base de la organización del Estado, a partir de aquí se organiza jurídicamente la estructura del país. Es importante entender además que dentro de la Constitución hay tratados, y básicamente tratados internacionales, que tienen rango constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22, que dice que los siguientes tratados internacionales que firmó Argentina tienen carácter constitucional, es decir, que forman parte de la Constitución. Por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Convención sobre los derechos del niño, Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Son todos protocolos internacionales que Argentina firmó y que tienen carácter constitucional. La reforma del 94, que es la que yo les mencioné, que es tan importante, fue una importante modificación realizada en el texto, introduce los derechos de tercera y cuarta generación, y esto es importante, y ahora vamos a ver. Qué son estos derechos de tercera y cuarta generación. Introduce normas para la defensa de la democracia y la constitucionalidad, y además estructura o modifica características de los órganos de gobierno y agrega nuevos órganos de control, como vimos recién. Esta reforma constitucional abarca 44 artículos nuevos y tiene 17 disposiciones transitorias. Estableciendo entre las normas las que se incluyeron en esta reforma, primero, reconocimiento de los derechos de protección ambientales del consumidor a la información, la acción constitucional de amparo simple y colectivo, y ahora vamos a ver qué es eso, delitos contra la Constitución y la democracia, la preeminencia de los tratados internacionales, el voto directo y la reelección presidencial por una vez, y acortamiento del mandato de 6 a 4 años, la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, el tercer senador por la minoría, el Consejo de la Magistratura, la posibilidad de traslado de la capital de la República, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, un sistema de balotaje, no había antes balotaje, segunda vuelta electoral en la elección presidencial en caso de que ningún candidato tuviese más del 45% de los votos válidos, se va al balotaje. Entre las disposiciones transitorias, ratifica la legítima e imprescindible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Esto se incorpora en la reforma, es constitucional. Entonces no puede ningún presidente de nada negar nuestros derechos sobre las islas del Atlántico Sur. Y ahora vamos a ver qué son los derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Con la Revolución Francesa aparecen los llamados derechos del hombre. Aparecen los llamados derechos al individuo, aparecen los llamados derechos de primera generación. Son los que se dirigen al hombre como un ser individual y aislado. Su valor es la libertad, derecho a la alimentación, derecho a la salud,
derecho a la vivienda digna. Estos son derechos de primera generación, derechos del hombre. Segunda generación, ya son derechos sociales, los referidos al trabajo, derechos laborales, el derecho a las vacaciones, derechos a las licencias por maternidad, son derechos laborales de seguridad social y asistencia pública. Estos son de segunda generación. Y los de tercera generación y cuarta generación son los que se agregan en la reforma del 94. Los de tercera generación están referidos principalmente a la paz, a la representatividad y a la solidaridad. Hablamos de autodeterminación, independencia económica y política, identidad nacional y cultural, a la paz, a la coexistencia pacífica, el entendimiento y la confianza, la justicia internacional, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente. Aquí se introducen derechos relacionados con el ambiente. El patrimonio común de la humanidad, el desarrollo que permita una vida digna. El desarrollo que permita una vida digna. Y los de cuarta generación tienen que ver con libertades y derechos que aparecen en el mundo de la tecnología. Y esto es clave en estos momentos. Protección por parte del Estado, el derecho de acceso a la informática, el derecho a acceder al espacio que supone la nueva sociedad de la información en condiciones de igualdad y de no discriminación, al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea, sean satélites o por vías de cable, el derecho a formarse en las nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho a la habeas data y a la seguridad digital. Y ahora vamos a ver qué es esto. Y aquí, en estos derechos, hay un vacío enorme, un vacío legal. He de entender que la Constitución establece los principios básicos que hay que tener y que el país asienta como base. Y luego son los poderes legislativos los que tienen que legislar y hacer las leyes correspondientes. Acá se introduce en la Constitución de la reforma del 94, se introduce el derecho a un medio ambiente, a un ambiente sano. Y esto está en el artículo 41. Y ahora vamos a ver que a partir del artículo 41, años después, surge la Ley General del Ambiente, que es la ley propuesta por el Poder Legislativo Nacional que norma, que regula y que determina digamos, las cuestiones legales relacionadas con el ambiente. Como decía recién, en todos los derechos de cuarta generación, actualmente, no solo en Argentina, sino que en el mundo, hay un gran vacío legal. Y esto es lo que se está viviendo. Esto es importante entender las diferencias que hay entre legislación relacionadas con el ambiente, que no es la mitad, sino que es el ambiente, y los recursos naturales, que son cosas distintas. Y lo vamos a ver. Constitución Nacional, vamos a ver qué es lo que pone en relación a disposiciones relacionadas con ambiente y con recursos naturales. Primero habla de la supremacía de los tratados internacionales por sobre la ley argentina, artículo 75, y acá hablamos, por ejemplo, de tratados internacionales como puede ser el Tratado del Río Uruguay, que es un tratado firmado entre Argentina y Uruguay, que se puso en juicio a la hora del conflicto que tuvimos con Uruguay hace unos años atrás, por la papelera, por la fábrica de pasta de celulosa Botnia UPM, ubicada en la costa uruguaya, en Fraiventos, del río Uruguay. ¿Sí? Y que al estar ese problema inmerso en el tratado del río Uruguay, que fue un convenio firmado años atrás por los dos países, ese convenio lo que figuraba que cualquier disputa jurídica entre Argentina y Uruguay por cualquier problema, la corte que iba a mediar es la Corte Internacional de La Haya. Cuando hablamos de justicia internacional, hay cortes internacionales, como la Corte Internacional de La Haya.
Pasamos a derechos y obligaciones y responsabilidades de la nación y las provincias en materia de ambiente y recursos naturales, el artículo 41 de la Constitución Nacional, que tiene esos 4 párrafos que está ahí y que se lo tienen que aprender de memoria. El artículo 41 de la Constitución Nacional se lo tienen que aprender de memoria, tiene 4 párrafos. El primero, deber de preservar el medio ambiente y asegurar un desarrollo sustentable. Segundo párrafo, derecho de los habitantes a gozar de un ambiente sano. Obligación de las autoridades de asegurar un ambiente sano y un desarrollo sustentable. Y la de presupuestos mínimos que son determinados por la nación. Y ahora vamos a ver qué es cada uno. En el artículo 43 de la reforma del 94 también aparece lo que es el amparo ambiental. Y vamos a ver qué es. Por otro lado, también se incorpora en el artículo 124 algo clave, importantísimo, que los recursos naturales pertenecen al dominio originario de las provincias. En la reforma del 94, los recursos naturales pasan a ser dueños las provincias que los poseen. Y después también, en el artículo 75, inciso 30, aparece el establecimiento de utilidad nacional, establecimientos de utilidad nacional que son los parques nacionales. Los tratados principales internacionales suscriptos por la Argentina, que les mencioné, son estos que figuran acá. Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballenas, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, el CITES, Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Convención sobre la Diversidad Biológica, Convención sobre la lucha contra la desertificación y la sequía, Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur del 2001. Estos son principales tratados internacionales suscriptos que tienen fuerza constitucional. Y acá está el artículo 41. Tiene el derecho a un ambiente sano, el misión de las autoridades, jurisdicción federal y provincial, el tema de la redacción de los presupuestos mínimos y la prohibición del ingreso de residuos peligrosos al territorio nacional que provengan de otros países. Esto surge porque hubo, antes de la reforma del 94 en Argentina, hubo una gran movilización popular en una localidad patagónica llamada Gastre, que se había propuesto que iba a ser como un enorme relleno sanitario de residuos nucleares que venían en barcos de la Unión Europea. Fue tal la movilización que hizo el pueblo y que hizo toda la provincia que se dio marcha atrás. Y no solo eso, sino que se introduce en la Constitución ya un párrafo en el artículo 41, en donde habla de la prohibición del ingreso al territorio nacional de residuos actual y potencialmente peligrosos de los radioactivos. En este párrafo, que es el anterior, que habla de que corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos. Cuando hablamos de presupuestos mínimos, no hablamos de dinero, hablamos de supuestos, de suposiciones previas, de normativas, de leyes. Le corresponde a la nación dictar las leyes relacionadas con el cuidado del ambiente. Es a partir de aquí que surge la Ley General del Ambiente, que es la ley más importante relacionada con el ambiente, y ahora la vamos a ver y ustedes la van a trabajar en clase. En el artículo 43 surge algo fundamental, que tiene que ver con la acción de amparo. Aquí se introduce en la Constitución la acción de amparo, que dice lo siguiente: toda persona puede interponer una acción expedita, rápida, de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, más rápido o distinto, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares
que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Es decir, el recurso de amparo ante cualquier violación de cualquier derecho que establece la Constitución, aparece la potencialidad de que cualquier ciudadano puede establecer un recurso de amparo, que es una demanda. Un recurso de amparo es una demanda. Ahora vamos a ver que cuando hablamos de derechos relacionados con el ambiente, se habla de lo que es el amparo ambiental. Fíjense, podrán interponer una acción de amparo contra cualquier forma de acción en contra del ambiente en relación, por ejemplo, a los derechos que protegen el ambiente, también no solo al que protege el ambiente, sino que a la competencia, al usuario, y que estamos hablando de lo que se llaman derechos difusos o de incidencia colectiva. Cualquier persona, llamado el afectado, el defensor del pueblo es una instancia que intercede entre la sociedad y la estructura gubernamental, cualquier poder, ejecutivo, legislativo y judicial. Está la Defensoría del Pueblo, que se introduce en la reforma del 94. Entonces, el afectado, el defensor del pueblo, o cualquier ONG o cualquier asociación, puede anteponer un recurso de amparo colectivo. Cuando hablamos de derechos difusos, ¿por qué hablamos de derechos difusos? Porque si yo tengo el derecho a un ambiente sano, yo voy a una playa y veo que la están contaminando. La playa no es mía. Yo no tengo la escritura de la playa. Yo no soy propietaria de la playa. No es un auto que está en mi propiedad, que es de mi propiedad. No es mi casa. Es la playa. Sin embargo, yo tengo derecho a que esa playa no sea contaminada. Entonces, puedo anteponer un recurso de amparo por el derecho difuso a tener un ambiente sano. Entonces, todos aquellos derechos que recaen sobre la sociedad y no sobre un solo individuo, es lo que llamamos derechos difusos. Y los derechos ambientales son derechos difusos. El derecho al consumidor también es un derecho difuso. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los que pueden anteponer un amparo? La persona, yo que voy a la playa y veo que está contaminándose, puede ser el defensor del pueblo o puede ser una ONG. Esas tres instancias son las que pueden anteponer un recurso de amparo ambiental. Acá, esto es lo que figura en el artículo 43, en donde además de los derechos del ambiente, habla de lo que tiene que ver con otros tipos de derechos. Figura que toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos. Acá tiene que ver con derecho a la información, que es algo fundamental. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Toda persona podrá interponer esta acción, la de un amparo, para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Y acá es el gran problema, en donde los periodistas dicen que ellos están protegidos porque tienen el derecho a mantener anónima la fuente. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, lo que se antepone es lo que se llama el habeas corpus. El habeas corpus es un recurso de amparo relacionado con la libertad de las personas. Hay una persona que la meten presa sin ningún tipo de causa. Uno antepone un habeas corpus. Muy bien. Entonces,
Un recurso de amparo es un reclamo escrito contra resoluciones determinadas bien ante la autoridad que las dictó o ante alguna otra autoridad. Es una garantía constitucional destinada a proteger los derechos constitucionales distintos a la libertad individual, vulnerados o amenazados por cualquier autoridad, funcionario o persona. Porque para la libertad existe el habeas corpus y para la privacidad el habeas data, privacidad de la información. Para el resto de los derechos constitucionales se incorpora en la reforma del 94 el recurso de amparo. En materia de derechos difusos ambientales se llama amparo ambiental, que es una acción de protección inmediata del derecho reglado en el artículo 41, Constitución de la Constitución Nacional, y se fundamenta en el artículo 43, primer y segundo párrafo, lo que vimos recién. Elementos del amparo ambiental. Primero, el hecho o acto lesivo. Daño ambiental. ¿A qué llamamos daño ambiental? Toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes y valores colectivos, eso es daño ambiental. Y según el principio de prevención del artículo 4 de la Ley General del Ambiente, que vamos a verla, se puede presentar antes de que suceda el daño ambiental. Es decir, el recurso de amparo ambiental se puede presentar antes de que ocurra el daño ambiental, proclamando el principio de prevención del artículo 4 de la Ley General del Ambiente. El otro elemento, el amparo ambiental, tiene un rol paralelo a muchos otros procesos administrativos de prevención ambiental, que hay otros procesos, y la legitimación. ¿Quiénes lo pueden interponer? Como dijimos antes, el afectado, el defensor del pueblo y asociaciones. Y por último, el amparo puede venir acompañado de una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Son procedimientos que acompañan al recurso de amparo y que puede ser una cautelar de no innovar, que está reclamando que se suspenda el acto lesivo, es decir, si hay algo que está provocando un daño ambiental, se antepone un recurso de amparo con una acción de no innovar. Significa que de pedir que se corte con la acción que está generando el daño ambiental. O con una medida de no innovar cuando hay que hacer una actividad. Es decir, el recurso de amparo viene con una medida que hay que ejecutar para que se solucione de modo inminente el no acaecimiento del daño ambiental. Entonces, acá, en términos generales, la medida cautelar es provisoria y la acción de amparo busca la definición de la cuestión de fondo. Entonces, como verán, hay herramientas que tenemos que conocer y que podemos nosotros tener en la mano desde el punto de vista jurídico para hacer valer nuestros derechos, y en particular derechos ambientales. ¿Qué leyes conocemos? Tenemos muchas leyes. Y nosotros vamos a hacer hincapié, porque les dije, la Constitución es la Carta Magna, y a partir de ahí surgen las distintas leyes por parte del Poder Legislativo. Entonces, desde el punto de vista de las leyes relacionadas con los recursos naturales y con el ambiente, hay muchas. A partir del artículo 41, que establecía que le corresponde a la nación dictar los presupuestos mínimos, surge la Ley General del Ambiente, que es la 25675. Pero no es la única ley. Esta es la Ley General del Ambiente o Ley de Presupuestos Mínimos Generales. Pero después hay otras leyes que también son de presupuestos mínimos, porque regulan y reglamentan cosas más específicas, como la Ley de Residuos Peligrosos, el régimen de gestión de residuos radioactivos, la Ley de Gestión Integral de Residuos Industriales, Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de Bifenilos Policlorados. Estos son leyes nacionales. Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios. Ustedes vieron la ley de residuos, la ley de basura cero. La ley de basura cero es una ley de la ciudad de Buenos Aires, de presupuestos mínimos, porque tiende a regular, a reglamentar el tema de los residuos sólidos urbanos.
Y después tenemos otras leyes relacionadas con recursos naturales. La ley de bosques y tierras forestales, ley del aire, ley de fauna silvestre, ley de conservación de suelos, ley sobre régimen de gestión ambiental de aguas, ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, estamos hablando de la ley de bosques, ley de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, la ley de glaciares que tuvo tanto conflicto, ¿sí? Y hay otras leyes provinciales. En ambiente son leyes de ratificación de las leyes convenios nacionales, o sea, cuando las provincias no ratifican o no generan nuevas leyes, quiere decir que las leyes nacionales son las que le caben a la provincia. Pero la provincia puede generar su propia ley que tiene que ser superior, no puede ser nunca puede estar por debajo de la ley nacional. Siempre tiene que ir por encima, puede ser más restrictiva, pero nunca menos que una ley nacional. Y después, bueno, leyes propias en materia ambiental, recursos naturales, leyes de ratificación de leyes, convenios nacionales, leyes propias en materia de recursos naturales. Y después están las normas municipales en materia ambiental, que son las ordenanzas. Tenemos otras leyes en áreas naturales protegidas, la ley de parques y reservas nacionales y monumentos, en donde aquí se establece en el artículo 1 que se podrán declarar parque nacional, monumento natural o reserva nacional, áreas del territorio o bellezas o riquezas en flora y fauna autóctona o en razón de algún interés científico. Fíjense que en el 96 el huemul está protegido por la Ley Nacional 24702 y fue declarado monumento natural. Es una categoría de manejo contemplada dentro del sistema de parques nacionales argentinos, ¿no? Y después hay otras leyes, como figuran acá, que o sea, que van hacia la caracterización de parques, reservas y monumentos, jurisdicción nacional, administración de parques nacionales, cuerpo de guardaparques nacionales, parques nacionales son todos estos que se han formado y hay muchos más. Y como, digamos, como conclusión, es que hay muchísima normativa, hay muchas leyes. En Argentina no faltan leyes. Algunas, y digamos, la evolución del derecho y de la comprensión del ambiente, se van proponiendo nuevas. Pero hay muchas, y el problema es cómo hacerlas cumplir y que se respeten. Bueno, finalizamos por hoy.